Tenemos elementos suficientes, que sería motivo de un tema para el Día del Agua, de que atrás del intento de construir una presa para Jalapa está el deseo de privatizar el servicio del agua para la región, porque las empresas que vienen a construir, como lo vimos en Jalacingo, como estamos viendo en Zongolica, como estamos viendo en Córdoba, se adueñan del agua en estas concesiones. No son constructoras al servicio de la Comisión Federal o de los organismos reguladores del agua. Son empresas que tienen como característica el adueñarse en el manejo, disposición, comercialización, regulación y vigilancia hasta paramilitar, como hemos visto en algunas partes de Guerrero. Están surgiendo guardias paramilitares para salvaguardar los intereses de las minas. De ahí que en esta jornada en defensa de los ríos y en contra de las presas manifestemos que, como ejemplo, en los Estados Unidos no hay una sola presa en construcción, allá no, pero aquí tienen 324. España las detiene, pero las fomenta en Marruecos, en Etiopía, en Libia. Francia las prohíbe desde hace 15 años, pero las impulsa en Brasil, Bolivia. Quiere decir, hay un doble discurso de los generadores de los acuerdos de Kioto, de los acuerdos de Cancún. Dicen energías limpias para sus pueblos, pero llegan a la parte de la Mesoamérica, a la parte central de África y de Asia, y es donde hacen los daños que según ellos vienen a hacer como planes de desarrollo. Pues en Veracruz son 112 represitas que implicarían 50 kilómetros de perturbación de los ríos. Tenemos 4 ríos de amenaza superior, que son el Jacomulco, el Nautla, el Río Blanco, que en cada una de ellas, en el caso de Nautla, que es nuestra cuenca, están 27 a la vista, donde hay estudios al respecto. En el caso de Jalcomulco vendrían siendo como 29 proyectos. En el caso del Río Blanco, en suma, llegando hasta Orizaba, están cerca de 30. Son tomas de 5 o 10 kilómetros de entumamiento. Los demás están en la zona de Zongolica, en Tehuacán, allá tienen 13, hay uno que está en operación. Este está ya muy controvertido porque está causando muchos daños, se les ha derrumbado el túnel, ha habido ya accidentes, desplazaron a los trabajadores de la justicia, a los transportistas, les habían prometido que iban, no, son empresas del norte las que llevan materiales. Hay daños a comunidades, a plantíos. En el caso de Amatlán están detenidas por problemas constructivos. En el caso de la presa de Jalapa, que no se va a hacer porque es inviable, está una veda y hay un problema. Se le está nomás engañando a los brasileños que se les va a dar. Ellos quieren la privatización, quieren manejar el agua, la ley no los lo. Hay que hacer muchas reformas para hacer que el agua potable la generen las empresas. De estas controversias se abrió la jurisprudencia y se demostró también que había intereses de algunos funcionarios del Estado del gobierno pasado por entregar a las empresas el manejo del agua, el manejo de los ríos, la apertura de minas. También fueron convenios que hicieron con otras autoridades y algunas autoridades locales siguen en la inercia pasada y no saben si hacer caso a los ciudadanos, a la ley o a las presiones que están haciendo las empresas. Yo vengo de la cuenca de la Antigua. Es una cuenca que alberga a 1 millón y un poco más de habitantes en lo que es la ribera del río. Eso significa que somos muchísimos más los que somos beneficiados del río, incluso Jalapa. A partir del 2010 surgió una amenaza, un conato de incendio, lo llamamos nosotros, cuando fueron a nuestra casa en Jalcomulco, una consultoría que nos dijo que estaban haciendo un estudio de impacto ambiental para CFE, lo cual era una mentira, porque todo se basa en mentiras. Afortunadamente para nosotros, ellos tuvieron el desliz de platicarnos cómo era el proyecto y fue a partir de entonces que comenzamos a trabajar para informarnos qué era lo que sucedía con nuestra cuenca. Que al principio eran 7 presas, 7 paredes en una misma cuenca de 11 que se tenían proyectadas. Con una presa que se haga en la cuenca, llámese como se llame, la afectación es la misma que si se hacen 7, 10 u 11. Nos están afectando a todos.
Después nos fuimos enterando de que no solamente era un proyecto privado, sino que también CFE tenía uno, y después salieron otras empresas que tenían más proyectos. Obviamente, ¿por qué? Porque hay muchos recursos, porque desafortunadamente en México todo se puede y porque la corrupción está a la orden del día.